Buenas noches a todos los que ya están conectados a través de Zócalo Virtual. Gracias por conectarse. Ayúdenos, por favor, ya saben, a compartir este excelente video el día de hoy. Tenemos una plática muy interesante con Arturo Ávila. Él es originario de Aguascalientes. Él es empresario con una dimensión social y, bueno, es empresario en el tema de seguridad nacional, presidente de IBN Industrias Militares, columnista para el Excelsior, El Heraldo de México, Imagen TV y SDP, entre otras plataformas en las que apoya, como aquí con nosotros esta noche. Y bueno, pues sin más, quiero presentar a mi amigo Arturo Ávila. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, Ricardo, y por supuesto a todas y a todos los amigos de Zócalo Virtual. Muy bien, muy contento de acompañarte el día de hoy. Muchas gracias, Arturo. Pues bueno, ahí hicimos una pequeña remembranza, manera de resumen de quién eres, pero amplíanos un poquito la información para todos los que nos ven en otros estados de la República y que, bueno, que tienen a bien estar conectados y pues que escuchen de viva voz quién eres, a qué te dedicas, tu trayectoria y todo lo que has hecho por el país y por el estado de Aguascalientes. Bueno, pues yo soy un empresario y me defino como empresario con dimensión social, ¿no? ¿Por qué dimensión social? Porque siempre he priorizado por encima de la generación de riqueza, que sería el objetivo lógico de un empresario, pues el poder incidir o influir en la comunidad, es decir, en buscar mejorar las condiciones de vida de los trabajadores del pueblo de México, ¿no? Por ahí el otro día, hace algunos meses, me acuerdo que me visitó en mi empresa Fernández Noroña, Ah, qué buen bien. amigo, por cierto, que le mando un abrazo muy fuerte, ¿no? Y volteaba y veía la empresa sorprendido y pues muy a su estilo me preguntaba, y bueno, ¿y tú qué? Como empresario y estás en el movimiento, platícame un poco. Y yo le decía, bueno, ¿te acuerdas de Engels? Que era una figura con la cual Marx no se puede explicar, ¿no? Le digo, así veme como el Engels de esta época, ¿no? Todo lo que hago es completamente irrelevante si no tiene como fin fundamental la lucha y la transformación de la vida de los mexicanos. Entonces, por eso yo desde hace mucho tiempo, independientemente de la actividad empresarial, de tener una empresa de seguridad y de vehículos militares y de inteligencia artificial que está presente no solamente en Aguascalientes, sino en Centroamérica, en Estados Unidos y en otros países, pues he estado en la lucha por poder transformar la realidad de mi país. Desde hace muchos años tuve la oportunidad de poder apoyar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, desde distintas trincheras. Y hasta hace poco, ¿no? Que me tocó en Aguascalientes poder competir primero por la alcaldía, logrando la votación más importante que se ha logrado en Aguascalientes para nuestro movimiento. Y después también me tocó participar en la encuesta para la gubernatura de Aguascalientes, en la cual pues me siento muy contento porque ganamos pues prácticamente las 4 encuestas. De los 10 puntos posibles en todas las encuestas, logramos en 3, 10 y en una 9.5. Y bueno, pues el tema de la paridad de género, que hoy es un tema que me parece importantísimo, que las mujeres pues evidentemente puedan tener y recuperar toda esta deuda histórica que se tiene con ellas, pues le tocó a Aguascalientes el género de mujer y con todo gusto me incorporé a apoyar a la candidata Nora Rubalcaba, quien hizo un excelente papel en la candidatura para la gubernatura de nuestro estado. Excelente, Arturo. Y bueno, tomando como base esto que nos platicas y la presencia que tienes, ¿nos pudieras ampliar un poquito más acerca de lo que se dedica a la empresa como tal y el nombre de la misma? Sí, la empresa es IBN Industrias Militares. Es una empresa que fundamentalmente fabrica vehículos militares. Nos dedicamos a hacer productos que tienen que ver con la defensa de la vida de nuestros soldados. Nosotros, por ejemplo, nos sentimos muy orgullosos de haber construido junto al ejército mexicano el vehículo DN-12, que es un vehículo que hoy está en operaciones en Tamaulipas, en Sinaloa y en zonas muy importantes de nuestro país, defendiendo la vida de los soldados, con resultados espectaculares, porque además ha tenido ya bastantes situaciones de riesgo y no ha tenido, pues básicamente, o ha protegido perfectamente bien a los soldados.
También nosotros creamos el primer vehículo militar en polietileno del mundo, es decir, en un polímero avanzado con la estructura molecular modificada, y nos ganamos el reconocimiento al invento más importante de la industria militar de todo el mundo, en la feria Eurosatory, que es la feria más importante de la industria militar. También nosotros tenemos un departamento de Big Data, de Machine Learning, de análisis de datos, en donde trabajamos con plataformas geoespaciales. ¿Qué quiere decir esto? En términos muy fundamentales, que hacemos algoritmos, que hacemos ciertos ejercicios que nos permiten, por un lado, analizar fenómenos en el tiempo, fenómenos históricos en el tiempo, para poder tomar un diagnóstico de políticas públicas fundamentalmente enfocadas a seguridad nacional, pero también tenemos algoritmos que nos permiten predecir comportamientos dependiendo de una política pública. Y todo esto verlo a través de una plataforma visual, es decir, de un mapa que nos permita construir de forma más sencilla una dinámica y un diagnóstico que a los tomadores de decisiones les permita tomar mejores decisiones. Somos una empresa que además también le entra muy fuerte a los laboratorios balísticos, a la seguridad aeroportuaria. Tenemos una parte de equipos que básicamente detectan drogas y detectan explosivos en la Terminal 1 y en la Terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México. Y estamos presentes en varios lugares del mundo. Estamos presentes en El Salvador, con una planta que se dedica a fabricar ropa balística, chalecos balísticos. Estamos también presentes en el estado de California, en donde ya estamos fabricando vehículos para Europa y para otros países. Estamos presentes también, obviamente, en nuestro país, en mi queridísimo Aguascalientes, con la matriz más importante, y tenemos también algunos convenios de colaboración con empresas en Bélgica y en Israel, con las que estamos trabajando sobre todo en sensores y en Internet de las cosas. El análisis que haces y que nos platicas es con base al pasado, lo llevan al presente para, como bien mencionabas, hacer un análisis y hacer una toma de decisiones mucho mejores, ¿correcto? Así es. Sí, pero te voy a explicar más o menos lo que hacemos y te lo voy a dar con un ejemplo que desarrollamos hace algún tiempo. Nosotros podemos, en base, por ejemplo, a ciertos, digamos, inputs o termómetros de información, empezar a tomar datos, a recopilarlos. Y la plataforma que tenemos permite procesar la información casi a la velocidad de la luz. Lo que tú harías quizás con miles de asistentes o analistas, la plataforma permite hacer análisis con datos que tú vas programando. Estos datos que programas funcionan con un algoritmo que aprende, a lo que se le llama el famoso deep learning, que automáticamente va aprendiendo. Y una vez que aprende, estamos hablando de inteligencia artificial, por supuesto, lo que permite es ya tener escenarios para poder predecir de alguna forma también comportamientos. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy un gobernante, por ejemplo, y tengo una serie de indicadores que me dicen que los homicidios dolosos tienen cierta tendencia, que el robo a transeúnte tiene cierta tendencia, pero yo puedo agregar en este sistema de inteligencia artificial una política pública, y de acuerdo a la política pública que estoy agregando y a los datos históricos que he metido en el sistema, puedo ver en una especie de simulación futura cómo se va a comportar o cómo se va a predecir, con un margen de error claro, esta política pública que voy a echar a andar. Y eso pues es una herramienta impresionante para los gobernantes de hoy y del futuro, por supuesto. Es una forma de predecir el futuro de manera muy tecnológica, ¿no? Es una forma de predicción del futuro con datos fuertes, con algoritmos y, reitero, con margen de error, ¿no? Porque dicen por ahí que le cuentes a Dios tus planes para que se ría. Claro. Y yo coincido, ¿no? Sí, claro, al final, bueno, tiene que haber un cierto margen de error. Pero bueno, ahorita que estamos hablando el tema militar y toda esta cuestión, me salta el tema, ¿no? De la Guardia Nacional. Hay un tema bastante importante de la Guardia Nacional, que si bien es cierto, pues los detractores del gobierno actual, pues por ahí están mal informando, ¿no? Y están cambiando las cosas y están poniendo palabras que no, con respecto a todo esto de lo de la Guardia Nacional. Ellos quieren hacer ver que se va a militarizar, ¿no? Que no vamos a, o que vamos a empezar a perder derechos. Por ahí salía
o también una diputada que estaba diciendo, ¿no? Que pues ya nos van a estar incluso checando el WhatsApp y todo eso, ¿no? Creo que estamos exagerando, creo que estamos maximizando las cosas y me gustaría que desde tu perspectiva, desde tu óptica, Arturo, nos dieras un análisis o un enfoque de cómo ves tú estas cosas y cómo pudieras tú explicarnos lo real del tema de la Guardia Nacional. Así es, Ricardo. Bueno, yo creo que la oposición cuando tiene una escasez de propuestas es cuando empiezan a tomar todo lo que es de coyuntura para simple y sencillamente hablar sin saber y sin conocer. Esto pasa no solamente en el tema de la Guardia Nacional, lo vemos en todos los sentidos, ¿no? Están perdidos. De pronto yo sí creo que tenemos a una oposición conservadora que efectivamente se encuentra con una altísima derrota moral. Por eso las ocurrencias, ¿no? La Guardia Nacional efectivamente nace como una inquietud para buscar solucionar un problema que de origen nace sobre todo en una tendencia casi irreversible en el gobierno de Felipe Calderón, ¿no? Que tomó varias decisiones. Primero fue la decisión de efectivamente, él sí militarizó la seguridad pública de nuestro país, sacó al ejército a las calles sin estrategia para que en una especie de acción de retén se detuviera, se atacara, permitió de la mano del gobierno de Estados Unidos el ingreso de armas a través de la operación Rápido y Furioso, que hoy sabemos que fue una realidad, que armó fundamentalmente a los narcotraficantes y al crimen organizado. Es que, Ricardo, en cabeza de quién cabe tratar de mandar armas para tratar de hacer una línea de seguimiento de las cabezas del narcotráfico, solo en la cabeza de alguien que está dispuesto que haya pues una gran cantidad de muertos en un país, ¿no? Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar, pues sin duda, el tema de la geopolítica. La geopolítica será sin duda una variable que llevará este problema como un problema crónico, es decir, quien piense que el problema de la inseguridad derivada del crimen organizado con motivo del tráfico de drogas se puede terminar, está equivocado, porque lo primero que tendría que pasar es que el gobierno de Estados Unidos deje de ser el principal consumidor de drogas. En consecuencia, si nuestro país tiene más de 3,000 kilómetros de frontera con el gobierno norteamericano, pues es casi imposible pensar que es un problema que se puede terminar. Entonces, tomando en consideración la malograda estrategia de Felipe Calderón, que nos dejó una tendencia a la alza, sobre todo en lo que más le duele a la gente, que son los homicidios dolosos, por cada 100,000 habitantes fue uno de los termómetros que más creció. El presidente de la República propone la creación de un cuerpo como la Guardia Nacional, que es una idea que además viene no solamente de México, lo tiene Colombia de una forma distinta, lo tienen los carabineros de Italia, por ejemplo. Ha habido varios ejemplos a nivel mundial. ¿Qué sucede después de un tiempo? Pues sucede que nos damos cuenta, como yo siempre lo he mencionado en mis publicaciones más recientes, en el último libro que escribí que se llama Fuerzas Armadas, Instituciones de Confianza, que el ejército sin duda es y seguirá siendo la institución más importante y de más confianza en nuestro país. Y no solamente el ejército, las Fuerzas Armadas en general. Estamos hablando de la Armada de México, estamos hablando del Ejército Mexicano, estamos hablando de la Fuerza Aérea. ¿Por qué? Porque tiene, sin duda, desde su formación revolucionaria, desde su formación maderista, primero, una gran lealtad con los mexicanos. Segundo, está compuesto por el pueblo. Siempre hemos dicho que el ejército es el pueblo con uniforme. Y tercero, tiene un sistema de jerarquías y un sistema de preparación que le permiten ser la institución que más confianza tiene. En consecuencia, lo que ha planteado el presidente es que sea una adscripción del ejército mexicano, la Guardia Nacional, como es la Fuerza Aérea Mexicana, que no tenga una dependencia directa, pero sí una relación directa que le permita tener una relación o una duración transeccional. Ya lo vimos con otros proyectos, ¿no? Lo vimos con la Policía Federal preventiva que nace en la época de Vicente Fox, lo vimos también con la Policía Federal, nada más que sin el preventivo de Ernesto Zedillo,
Lo vimos con la gendarmería también de Peña Nieto, que fue un desastre absoluto. Lo vimos también en otros gobiernos que han tratado de lidiar temas que simple y sencillamente han acabado, pues sin duda, en una serie de instituciones que no han respondido al bien superior constitucional de nuestro país, que es garantizar la paz. Por eso yo creo que es de sabios cambiar de opinión, y el presidente de la República lo dijo claramente en la mañanera: cambié de opinión. Y en ese cambio de opinión le está dando esta responsabilidad al ejército mexicano para que la Guardia Nacional dependa de Sedena y con ello pueda tener, por supuesto, mayores recursos, pueda tener el acercamiento directo a todo este rango jerárquico de las Fuerzas Armadas, pero además también está agregando algo que me parece fundamental, Ricardo, que es la posibilidad de que en el 2027 nosotros, el pueblo mexicano, pueda evaluar el desempeño de la Guardia Nacional y podamos decidir mediante una consulta popular si queremos que siga adscrita a la Sedena o si queremos cambiar el modelo de la Guardia Nacional. Así es que me parece que es una decisión que es acertada. Yo pienso que no hay mayor acierto que migrar a un modelo como el que ya existe, reitero, en países que han tenido éxito en situaciones similares, como lo fue la Guardia Civil de Colombia y, por supuesto, como lo fueron los carabineros de Italia en su lucha contra la mafia, que estaba generando un problema muy importante en esa región. Es muy importante mencionar que la Guardia Nacional lo que está buscando es erradicar la corrupción que actualmente impera en todas las instituciones policíacas, ¿cierto? Sí, bueno, a ver, es que no hay que irnos muy lejos, Ricardo. Ni más ni menos que el secretario más cercano al presidente Felipe Calderón Hinojosa, hoy sabemos que estaba al servicio del cártel de Sinaloa. Hoy sabemos que el Chapo Guzmán le ordenaba, tenía de socio a Genaro García Luna, que tenía a Palomino Cárdenas operando para ellos, que Felipe Calderón, aunque diga que no conocía, hoy sabemos que sí hay indicios de que conocía perfectamente bien lo que estaba pasando, ¿no? Y tenía una policía federal que era toda poderosa, que tenía recursos ilimitados, incluso crecimientos presupuestales por encima del ejército mexicano y por encima de la Marina Armada de México, en donde pues ya sabemos todos qué pasó. Es más, no nos vayamos tan lejos, ahí está la serie de Florence Cassés y Vallarta, en donde vemos claramente la forma de operar de esta Secretaría de Seguridad Pública Federal, que más bien parecía una institución de delincuentes que una institución al servicio del pueblo mexicano. Y eso es lo que se trata de evitar. Lo que se trata de garantizar es que los mexicanos tengamos por primera vez una institución en la que podamos confiar desde el punto de vista de la seguridad interior. Y aquí, Ricardo, pues el discurso siempre hipócrita de los conservadores, ¿no? Hoy los vemos sorprendidos. Ellos que fueron los promotores justamente de que el ejército saliera a las calles, hoy que se les dice, oigan, pues la Guardia Nacional se adscribe a la Sedena, están asustados y prácticamente arman un drama y una posición en donde no existe un problema, en donde todo lo contrario, deberíamos de todos estar cerrando filas en beneficio de nuestro país. Que creo que sí lo ven, pero al final no quieren ceder, ¿no? No quieren dar su brazo a torcer de analizar o de pensar o de decir o de afirmar que es una buena opción, ¿no? Porque al final, pues sería estar a favor de la 4T. Pues es que no les queda de otra, ¿no? El tema es, reitero, no hay discurso, no hay narrativa, no hay propuestas. La oposición está perdida en el desastre, en el desasiego, en la falta de propuestas. Por ahí vemos a una senadora como Lili Telles gritando, haciendo pancho, armando espectáculos por doquier con tal de llamar la atención. O vemos también, por ejemplo, una bancada casi perdida de diputados del PAN y del Movimiento Ciudadano, que yo siempre he dicho que es ni más ni menos que el PAN naranja, ¿no? Y vemos la desarticulación del PRI, ¿no? Que afortunadamente yo siento que está volviendo a sus principios revolucionarios y entendiendo que el camino no es por la derecha, es por el lado de los conservadores. Así es que sí, la falta de propuestas, la falta de discurso,
la falta de una oposición madura los lleva a tener este tipo de apreciaciones en donde lamentablemente pues se dicen cosas que simple y sencillamente no son reales. Todo un tema esto de la seguridad y obviamente mencionabas la serie. ¿Ya viste esa serie de Netflix? Sí, la verdad es que bueno, no estoy sorprendido porque yo mismo fui de los primeros que empecé a denunciar la complicidad de Genaro García Luna con el cártel de Sinaloa. Lo hice en varias ocasiones, lo hice incluso antes de que vinieran las órdenes de aprehensión del gobierno de Estados Unidos. Así es que no me sorprende. Lo que me sorprende sí es esta relación que tenían algunos empresarios, esta relación tan cercana que tenían los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Para construir narrativas que no estaban absolutamente cercanas a la realidad, simular crímenes y hacer lo que quisieran, ¿no? A veces parece increíble pensar que por un tema de una deuda personal de un empresario se echó a andar todo un aparato para tratar de mostrar o poner una puesta en escena que le ayudara al entonces director general de la Agencia Federal de Investigación a ser secretario de Seguridad Pública Federal. Y un Loret de Mola, ¿no? Que estaba, aunque lo niegue, completamente involucrado y disfrutando cada momento de esta escenificación de un delito tan grave, ¿no? Creo que el documental de Vallarta y Florence Cassés deja una muestra muy clara de cómo operaba el gobierno de Felipe Calderón. Y se lleva un gran premio y un gran mérito, ¿no? Loret de Mola, ¿no? Como productor, director y hasta actor, ¿no? Que por ahí ya comienza a dar patadas de ahogado a través de su portal falso con seguidores de otros países, ¿no? Y ya por ahí anda repartiendo, ¿no? Ya por ahí hasta nos mencionó en su, en su, en su discurso, ¿no? Sí, ya vi que por ahí los volvió también a ustedes famosos, diciendo que eran parte de una red también que estaba apoyando una de las corcholatas. Yo digo que Loret de Mola tiene la misma credibilidad que tuvo la detención de Florence Cassés, ¿no? Eso es Loret de Mola al final de cuentas y la verdad es que si después de ver ese documental la gente le sigue creyendo, pues entonces ya tienen un problema mucho más grave que tiene que ver con la falta de poder ver las cosas como son. Es una naturaleza conservadora, ¿eh? Déjame decirte que Completamente. el miedo del conservadurismo normalmente hace que dejen de ver cosas y rápidamente activen estos mecanismos de defensa, ¿no? Y no me sorprende de las personas o de los personajes que tienen poder, ¿no? Y que tienen hasta cierto punto un vínculo con ese tipo de escenas, ¿no? O de crímenes o de fraudes, ¿no? Pero me sorprende bastante la gente de pueblo, la gente de a pie que sigue creyendo en ese tipo de personajes, en ese tipo de noticieros, si se puede llamar de cierta forma, ¿no? Que siguen pues por ahí atacando, ¿no? Y tratando incluso de dividir pues a las bases de Morena, ¿no? Con el tema que sacaron también por ahí el reportaje de lo de Sheinbaum, ¿no? Tratándole de sacar cositas, ¿no? Que ya no la sabemos, ¿no? Por ahí estuvo Xochitl con el tema de la casa del ego, ¿no? Le invierte más ese tipo de cosas que a su trabajo. Pero bueno, pues así está la situación en cuanto a la, pues a estos cuates, ya no sé ni cómo llamarles, ¿no? Pero bueno, también decían por ahí, por ejemplo, ¿no? Que se quejaban de abrazos no balazos, ¿no? Pero entonces sacan a la Guardia Nacional y entonces está mal, ¿no? Entonces, sí hay que mimar o no hay que mimar a los delincuentes, ya no entiendo a la oposición. Yo creo que están perdidos en un discurso completamente equivocado. Nunca entendieron que la propuesta del presidente de la República de abrazos no balazos tiene que ver con un tema conceptual, es decir, con lograr atacar el tema de la delincuencia desde el origen, ¿no? Y lo ha hecho muy bien a través de los programas de bienestar. Hoy nuestro país tiene como nunca, una gran cantidad de programas que son ya parte de la Constitución mexicana, en donde estamos ayudando a adultos mayores, en donde estamos empujando, por supuesto, a los jóvenes que están construyendo un futuro, las famosas tandas de bienestar que en algún momento estuvieron también operando, y una serie de programas de bienestar que hoy benefician a casi 100 millones de mexicanos, ¿no? Recuerdo muy bien también cuando decían antes del 2018 en la campaña
que esto no iba a ser posible. ¿Te acuerdas que Sí, claro. el hombre que se me va su nombre, Ricardo Anaya, que decía que era imposible la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, que iban a quebrar al país, ¿no? Y les debe doler muchísimo, ¿no? Que no solamente no quebraron al país, sino que tenemos indicadores macroeconómicos mucho mejores, ¿no? Y luego me da mucha risa cuando, por ejemplo, dicen, es que tenemos la inflación más grande de los últimos años. Sí, claro, después de una pandemia, en donde si nos comparas con indicadores de todo el mundo, pues Estados Unidos tiene más inflación que nosotros. Es Y correcto, estos no ¿no? lo dicen, ¿no? Entonces, estamos envueltos efectivamente en una narrativa de comunicación en donde tratan de engañar a la gente, ¿no? Afortunadamente, creo que medios como el tuyo, Ricardo, por ejemplo, y como las benditas redes sociales y varios medios independientes, han logrado de alguna u otra forma contrarrestar las narrativas de los medios tradicionales que estaban muy acostumbradas a engañar a la gente, ¿no? Hoy la gente y el pueblo es sabio, están informados y por eso el presidente de la República goza de casi un 70% de aprobación a nivel nacional. Cosa que no se había visto jamás, ¿no? En otros sexenios, ¿no? Estamos a nada del 70% de la aprobación. Y bueno, no nada más fue el tema de la pandemia, también la guerra con Ucrania y Rusia, que también nos afectó de manera económica, pero es bien cierto lo que mencionas, que aún siendo vecinos de Estados Unidos tenemos una economía pues más fuerte que incluso ellos, ¿no? Y una moneda apreciada, ¿no? No depreciada. Y eso también les duele, ¿no? Entonces, de pronto, los argumentos se les acaban por todos lados, es decir, no hayan de dónde, ¿no? Hoy el gobierno de la República garantiza desde el punto de vista constitucional los medicamentos de forma gratuita. Hoy tenemos bancos de bienestar, tenemos las universidades Benito Juárez, tenemos una gran cantidad de mexicanos, ya no de 68, ahora de 65 años, que reciben su pensión, en un tema de absoluta dignificación de los adultos mayores. Tenemos a jóvenes que estuvieron en programas y que estuvieron becados a los que ellos les decían ninis, que hoy están muy agradecidos con esta política del gobierno y que se han integrado a la cadena productiva de nuestro país. Es decir, hemos demostrado, el presidente de la República ha demostrado que una plataforma de políticas públicas progresista ha funcionado y ha tenido mucho éxito en un país como México, ¿no? Y claro que los que antes eran privilegiados, los que antes se llevaban la mayor parte de los recursos, pues no les gusta porque ya se acabó. Y hoy, pues evidentemente una gran mayoría de mexicanos que estaban en el olvido, que era esta inmensa mayoría de mexicanos a la que le vendían un apoyo a cambio de un voto, pues reciben una cuenta sin necesidad de tener que inscribirse a ningún partido político y salir a votar por nadie, pues un apoyo que es fundamental para empezar a atacar lo que dijimos de origen, ¿no? Una política pública de abrazos, no balazos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir atacar el problema de la violencia desde la causa. Eso no quiere decir que no reconozcamos que tenemos un problema latente, que es el efecto de las políticas públicas conservadoras, y es lo que el presidente está atacando a la par, ¿no? Por un lado, tenemos el tema de tranquilizar y armonizar la política pública de nuestro país, pero por otro lado también el de poder atacar, identificar y hacer un diagnóstico claro de las cosas que suceden y que lastimosamente lastiman a la sociedad. Hay un programa que ha lanzado el subsecretario Ricardo Mejía, que me parece muy importante, que es el de Cero Impunidad, en donde lo que se busca justamente es esto, ¿no? Que la cadena, digamos, de valor que tiene o de la cadena de custodia que tiene el inicio de un delito hasta que se consigna y hasta que se ejecuta una pena, tenga pues evidentemente cero impunidad. Y en esto creo que el gobierno está haciendo un esfuerzo muy importante también. Está haciendo un esfuerzo muy importante y al final el gobierno está gobernando para todos, ¿no? Como bien mencionas, todos los programas de gobierno no están condicionados como lo hacían en sexenios anteriores. Pero bueno, si me lo permites, Arturo, vamos a dar lectura a algunos de los comentarios. Y dice por aquí, Pau Mejía, negociaban hombro a hombro con los delincuentes, era necesario una institución anticorruptible, ojalá que así sea por el bien y la seguridad de la nación. ¿Qué opinas? Pues sí, la verdad es que tenían negociaciones en lo oscurito, la verdad es que las apreciaciones y la forma en la que hacían o llevaban a cabo la política pública tenía que ver con beneficiar a unos cuantos y eso se terminó.
Eso se terminó porque, como dice el presidente, primero los pobres. Y cuando en un país el gobierno atiende como premisa fundamental a la gente que más lo necesita, a los rezagados, a los olvidados, pues creo que estamos en el camino correcto. No es en balde, Ricardo, la aprobación del presidente, no es en balde que tengamos casi un 70% de aprobación presidencial, no es en balde, y lo digo abiertamente, que Morena va a ganar el 2024, no hay duda, es decir, el tema más bien está en quién va a ser el candidato de Morena, pero todos sabemos que Morena seguirá gobernando y que seguramente tendremos la consolidación de un proyecto que va a ser transaccional también, como lo pretende ser la Guardia Nacional, por supuesto. Es justo y necesario que se le dé continuidad a este proyecto para poder ver resultados que a lo mejor no hemos visto tangibles, ¿no? Como por ejemplo el tema del aeropuerto, ¿no? Del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Hay mucha gente que se queja y que dice que pues no hay vuelos, pero al final esto no es de la noche a la mañana, creo que esto tiene que ir dándose poco a poco. Me gustaría entrar un poquito en tema del aeropuerto. ¿Qué nos puedes decir con respecto al aeropuerto? Pues bueno, todos sabemos que el aeropuerto de Texcoco era un gran elefante blanco. Todos sabemos que el aeropuerto de Texcoco, mira, te voy a dar un comparativo que me parece perfecto, ¿no? Imagínate tú lo que ha tardado y lo que tardó el famoso tren urbano que salía de México a Toluca, que no lo terminó Enrique Peña Nieto, que va a tener que terminar el presidente de la República, pero lo mismo era el famoso aeropuerto de Texcoco, un proyecto que representaba 3 veces más el gasto de lo que se ejerció en el aeropuerto de Santa Lucía, un proyecto en donde además había una gran corrupción, un proyecto en donde no nos dicen que ya tenían vendidas todas las zonas aledañas del aeropuerto de Texcoco, en donde también no aparecieron los ambientalistas que siempre aparecen, ¿no? Por ejemplo, yo no vi a todos los que critican el Tren Maya diciendo que estaban acabando con una de las reservas ecológicas más importantes al poner un aeropuerto ahí y al haber fundamentalmente puesto tierra arriba del ex lago de Texcoco, en donde a unos pasos tenemos una de las reservas más importantes y que hoy nuevamente se está buscando rescatar. Lo que hizo el presidente de la República primero fue cumplir una promesa de campaña. Es decir, nos prometió a los que votamos por él que no saldría adelante o que sometería a una consulta popular el aeropuerto de Texcoco. La mayoría de los que participamos en la consulta decidimos que no queríamos ese aeropuerto. Luego decidió hacer un aeropuerto y generar una especie de circuito metropolitano aeroportuario que pudiera funcionar para poder alivianar la carga del aeropuerto de la Ciudad de México, que por cierto, no es consecuencia del gobierno de la Cuarta Transformación, es la consecuencia de una serie de gobiernos que no hicieron ninguna inversión importante en materia aeroportuaria. Y es también la decisión de algunos gobiernos de haber privilegiado también a ciertas aerolíneas para sobrecargar el espacio aéreo de nuestro país o de la Ciudad de México. En ese sentido, el AIFA viene a solucionar este problema con una inversión en donde hay un ahorro de cerca de 100,000 millones de pesos. Se logra construir hasta el 50% en un aeropuerto espectacular. Yo no sé si ha sido, Ricardo, pero es un aeropuerto fuera de lugar, un aeropuerto de primer mundo, que cuando termine el sexenio se entregará también la otra parte y será absolutamente funcional. Va a ser gradual que las aerolíneas vayan yéndose para allá. Habrá un tren que podrá conectar a todos los usuarios del aeropuerto. Y lo que tengo entendido es que ya hay acuerdos para que toda la parte de carga se traslade a la parte del aeropuerto de Santa Lucía. Ya también se abrió la parte de aviación privada. Entiendo que hace apenas algunos días ya tienen estos FBOs que van a poder operar también para que la aviación privada pueda tener ahí un centro de operaciones. Y también entiendo que varias aerolíneas ya han accedido a volar en Santa Lucía, como Aeroméxico, por ejemplo, como Viva Aerobús, también Volaris. Entiendo que tenemos un vuelo directo de Venezuela que vino también a ayudar de forma muy importante a los compañeros venezolanos que siempre han sido muy cercanos a nuestro país, vuelos a Cuba también. Así es que en cuestión de meses, seguramente tendremos un aeropuerto muy operativo,
un aeropuerto muy funcional que va a permitir, sin lugar a dudas, tener una mucho mayor fluidez en términos de el tráfico aeroportuario que tenemos en la zona metropolitana, Ricardo. Es importante que menciones todo esto porque es una realidad, es un hecho que el aeropuerto está al 50% de lo que es la obra, de lo que es el proyecto que se hizo desde un inicio. Pero bueno, como todo proyecto, y a mí me gusta mucho el análisis desde el tema empresarial, que tú también lo dominas bastante bien. Y bueno, normalmente así son los negocios hay que iniciarlos, hay que empezar. Y sí, efectivamente, el aeropuerto aún no está al 100, pero bueno, tenemos ya una alternativa y hay un crecimiento pues bastante bueno y bastante reconocido. Arturo, si me apoyas a leer este comentario que obviamente va dirigido hacia ti, te envían ahí un cordial saludo. Dice, bueno, es una entrevista muy informativa. Gracias, Arturo, por entrar dentro del tema. Y saludos desde California a Jesse Blanco. Jesse, mucha luz. Qué padre que nos estén escuchando desde California, por supuesto. Y pues bueno, regresando a lo que son todos estos temas tan importantes, ¿no? También otro tema que no me gustaría dejar pasar es el tema de la gasolina, ¿no? El tema de las refinerías, ¿no? No queremos refinerías, es una locura, ¿no? Por ahí decían algunos panistas, ¿no? Que ya estamos a nada de traer coches eléctricos, ¿no? Y voladores, casi, ¿no? Y dejar de lado todo el tema del petróleo y de toda esta cuestión, siendo nosotros un país petrolero, sería un error, una tontería no contar con refinerías. Y bueno, queremos gasolina barata, pero no queremos las refinerías, ¿no? Volvemos al tema de los abrazos, pero no queremos a la Sedena y no queremos a la Guardia Nacional. ¿Qué nos puedes comentar con respecto a esto de lo de la gasolina y las refinerías? Bueno, primero, pues muy contentos de que tengamos una refinería después de tantos años, ¿no? Tres Bocas en el bellísimo municipio de Paraíso, pues viene a cambiar una narrativa y viene a regresarle nuevamente esta dinámica de un México que es una potencia petrolera, ¿no? Y bueno, primero viene a enseñarles a los conservadores a construir bien las cosas. Si tú recordarás, la refinería que prometió Felipe Calderón quedó en una barda que es histórica porque eso fue su proyecto, es decir, no hizo Bastante cara, por cierto, ¿no? una sola barda, tan cara como la Estela de Luz que tenemos en Reforma, que es uno de los monumentos que yo propondría que le cambiáramos el nombre y le llamáramos el monumento de la corrupción, Por ¿no? supuesto. Más de 1,000 millones de pesos gastados en una obra completamente infuncional, que no tiene nada que ver con todos los criterios que tiene nuestra ciudad, es decir, increíble, ¿no? Pero bueno, y regresando al tema de la parte de petrolera, pues el presidente ha mostrado y el mundo ha ratificado con pruebas muy claras que han sido decisiones correctas, ¿no? Hoy vemos a varios países como Francia, por ejemplo, como Alemania, cambiando las políticas públicas en materia energética, nacionalizando las industrias, protegiendo lo que es per se de ellos, haciendo inversiones que tienen que ver sobre todo en energías que no necesariamente son energías verdes, pero que sí son una necesidad para la población que tienen ellos. Y hoy lo que vemos es a un país que por fin entiende muy bien y con mucha claridad lo que es la autonomía energética. México necesitaba tener autonomía energética. La inversión que se hizo, por supuesto, en la refinería también Deer Park de Houston ha sido una inversión, en mi opinión, también acertada. Y hoy lo vemos en el precio de la gasolina, que como tú bien lo sabes, pues se ha mantenido. Los mexicanos somos de los pocos países que gozamos de una gasolina muy competitiva, que tenemos hoy y tendremos en un futuro una suficiencia en materia de energéticos muy importante. Y habrá quien diga, ¿no? Que las energías verdes son el futuro y probablemente lo sean, pero no ahorita. Esta no es una decisión, digamos, de largo plazo, es una decisión de corto plazo que viene a reforzar el tema de la autonomía energética. Y qué decir también de las termoeléctricas que hoy en México ya son una realidad, la forma en la que las han recuperado a través de la Secretaría de Energía, a través de la Comisión Federal de Electricidad, son energías limpias y es una apuesta por una energía barata que puede sin lugar a dudas funcionar y que funciona para nuestro país. Así es que, pues, ¿qué te puedo decir? El presidente nuevamente acierta y por más que le duela a la oposición, el mundo entero, el mundo, incluso la comunidad europea,
con todas las acciones, ratifica que México ha sido de los países que han tomado las decisiones acertadas en materia energética, por supuesto. Claro, lo dicen desde afuera, ¿no? Y desafortunadamente no hay un análisis a lo mejor tan específico de este lado, ¿no? Y bueno, al final también es mencionar el punto que al final el gobierno sí tiene estrategias y tiene planeación con respecto a todo este tipo de energía sustentable, ¿no? Que al final no es ajeno al proyecto de la 4T. Sí, claro, a ver, toda la política, digamos, ideológica de la Cuarta Transformación, y si tú te vas directamente a los estatutos de incluso el Movimiento de Regeneración Nacional de Morena, vas a encontrar que hay, por supuesto, como parte de sus valores más importantes, la promoción de energías limpias, ¿no? Pero priorizando, por supuesto, la soberanía de nuestro país y por supuesto la autosuficiencia energética, que es la misma que se está buscando también en términos de los alimentos y en términos de darle esta funcionalidad para no tener que depender de otros países, ¿no? A mí me gusta mucho el ejemplo que utiliza el doctor Jalife, en donde básicamente define las políticas de hoy día como las que tienen que ver con la soberanización de los países o bien la globalización, ¿no? Y creo que hoy día las políticas públicas tienen que ir enfocadas a proteger los patrimonios de una nación. Y creo que el presidente lo entiende muy bien y gran parte de los proyectos estratégicos han estado enfocados en proteger la soberanía del país, lo que por muchos años se dedicaron a vender los gobiernos conservadores. Si a Enrique Peña Nieto lo dejas un año más gobernando este país, pues vende, yo creo que la mitad del país, ¿no? Si a Felipe Calderón Hinojosa lo hubieras dejado gobernando un año más el país, hubiera generado más esquemas de estos extraños energéticos para vender el patrimonio a los españoles energético, ¿no? Y luego, además, con la obviedad, ¿no? Desastrosa de que fue contratado como miembro del Consejo de Iberdrola, ¿no? Entonces tú dices, no puede ser que teníamos gobernantes que estaban fundamentalmente regalando los bienes de la nación. Y nos podemos ir más atrás, ¿no? Podemos hablar también de Salinas, que fue el gran promotor de las ventas de los grandes bienes de la nación, Cedillo, por ejemplo, que también siguió con esa política pública, Vicente Fox, pues, ¿qué te digo? ¿No? Le decía mi rey al rey de España, como si fuéramos todavía una colonia española. Así es que a mí me da mucho gusto que hoy nos toque a nosotros, Ricardo, vivir en un auténtico estado progresista con un presidente que sin duda va a pasar a la historia como uno de los mandatarios que logró hacer un antes y un después en la historia moderna de nuestro país. Es correcto, y sí, bueno, todos estos personajes, tal como Felipe Calderón, de seguir en el poder, no sé qué hubiera hecho, ¿no? No sé cómo hubiera dejado esto, ¿no? Que ahora tiene mucha participación en Twitter, participación y opiniones que nunca llevó a cabo cuando tuvo la oportunidad, ¿no? Es la ociosidad de no tener mucho que hacer, Ricardo. Yo creo que Martita debería de quitarle el teléfono de pronto, ¿no? O dejar que no tuitee cuando se está echando un churro de mota. Sin duda, bueno, por ahí tiene bastante tiempo. Y bueno, vamos a leer también esta de por acá. Dice, entrevistan a un morenista, ¿qué puede decir? Y más cuando afirma ser sujeto que votó por Obrador, preguntas dirigidas. Bueno, no podemos invitar a Loret de Mola, ni tampoco podemos invitar pues a Felipe Calderón, ¿no? Realmente, pues no aportarían nada. No es una entrevista a modo, es una entrevista con una persona que se nos hace bastante ética. No, no vamos a decir apartidista, porque te das cuenta que todos los panistas son apartidistas, o sea, se declaran apartidistas, pero están a favor de todo eso, ¿no? Y están en contra de todo lo de la 4T. Claro, y además, mira, yo siempre he pensado que no tiene nada de malo, ¿no? Tomar partido desde el punto de vista ideológico, ¿no? A mí la tibieza se me hace uno de los peores estados que puede existir en la valoración de la personalidad de una persona, ¿no? El ser tibio, bueno, ¿qué te puedo decir? Entonces, hay que tomar partido, ¿no? Si uno es de izquierda, ser de izquierda, si uno es progresista, si uno está al centro, ¿no? En México, lamentablemente, hay una gran confusión, ¿no? Porque hay ciertos sectores de la población que piensan que son conservadores, que piensan que pertenecen a este grupo de gente privilegiada, y la realidad es que no han sido privilegiados, han sido también
víctimas de muy malos gobiernos, ¿no? Pero, como sucedía en la época en la que nace la Catrina, ¿no? En la época postrevolucionaria, en donde todos los que se declaraban porfiristas se vestían como europeos, se maquillaban un poco más blancos para tratar de no aparentar su mestizaje, que además se me hace un orgullo de lo más orgulloso que nos podemos sentir, como decía José Vasconcelos en La raza cósmica, ¿no? Que solo la raza cósmica es aquella que puede evolucionar, ¿no? Por todo este mestizaje que tiene, ¿no? Pero bueno, muy al estilo catrinesco de la época, reitero, posrevolucionaria, pues los conservadores no entienden que gran parte de las políticas públicas de los gobiernos han afectado a todos y que han beneficiado a muy poquitos, ¿no? Un país en donde realmente los problemas más importantes como la violencia, y lo digo ya con toda seriedad, nacen justamente de esta gran diferencia, de esta gran distancia que hay entre los pobres y los ricos. No es posible, por ejemplo, que en mi tierra todavía tengamos plantas extranjeras que le paguen a los empleados sueldos inferiores a los 5,500 pesos por jornadas de trabajo muy largas, ¿no? ¿Cómo se puede vivir con 5,500 pesos? Es una política esclavizadora. Entonces, yo creo que es momento de tratar de buscar la igualdad, y la igualdad es lo que hace que los países tengan pues mucha más justicia, mucha más paz y que sean mucho más felices. Y claramente las políticas conservadoras pues no están enfocadas a eso. ¿Por qué? Porque ellos piensan que el mercado es el que tiene que definir absolutamente todo, ¿no? Y que el mercado se tiene que encargar de darle a cada quien lo suyo y que la pirámide tiene que ser una pirámide de esta forma en donde el recurso debe de gotear para arriba y resbalar para todos lados, sin considerar que muchas veces eso no pasa y se queda aquí arriba y se esclaviza a la gente de aquí abajo. Así es que yo me siento muy orgulloso de ser un hombre que se declara progresista, de ser un hombre, de un empresario que además se declara un empresario de izquierda y en donde el fin más importante no es la maximización de las utilidades de mis negocios, sino poder impactar a la sociedad para que tengamos un cambio positivo en la humanidad, por supuesto. Sí, los famosos fifís, ¿no? Que al final el licenciado Andrés Manuel López Obrador mencionaba que realmente si hablamos de fifís hablábamos de 2, 3 familias en México y bueno, muchos se cuelgan por ahí, ¿no? Te cuento a manera de anécdota, muchos me dicen, tú eres un chairo y le digo, efectivamente yo podría ser un chairo, pero tú definitivamente un fifí no lo eres, ¿no? Entonces hay mucha gente que se quiere sentir fifí cuando pues, está complicado, ¿no? Me acuerdo mucho de nuestro amigo Poncho Gutiérrez, Claro, de esta canción que sacó de Mi Tontito Fifí, no sé si la llegaste a escuchar sí, claro. por ahí, y justamente era eso, ¿no? Era, oye, te estás engañando, piensas que eres un fifí, pero pues no eres un fifí, ¿no? Simple y sencillamente te han hecho pensar que eres parte de esta inercia y no te has dado cuenta que eres parte también o víctima de gobiernos que pues le han generado un gran daño a nuestro país, ¿no? Sí, así es. Desafortunadamente ese es el pasado de nuestro país, pero bueno, afortunadamente ya tenemos cosas un poco o un mucho mejores, ¿no? Da la oportunidad de leer este comentario de Ali Peña y dice, preferible ser honestos desde el momento que uno toma un micrófono. La oposición está acostumbrada a no decir que pertenecen porque hasta a ellos les da pena. Es un hecho. Sí, déjame decirte que además esta Alejandra Peña es una regidora valiente y muy importante ahí en nuestro estado, en nuestra ciudad, es presidenta de la Comisión de Seguridad y yo creo que es de los personajes más importantes que hoy tenemos en Aguascalientes. Desde aquí le mando un saludo muy fuerte a Alejandra Peña, nuestra regidora, valiente en Aguascalientes. Muchas gracias por conectarte, Ali Peña, muchas gracias y ojalá algún día podamos tener por aquí una charla para que sigan diciendo que tenemos entrevistas a modo, ¿no? Por aquí tenemos una Así, más de Pau Mejía, es correcto, son prianistas de closet, sí, hay varios, hay varios. hay varios plenistas de closet, así es. Y hay muchos que no se dan cuenta que tienen corazón chairo, pero no lo quieren. Sí. Pero bueno, mira, por último, esta pregunta muy importante. Para ustedes, ¿cuál es el mejor perfil político para la presidencia en 2024? De manera muy breve, Arturo, me gustaría que analizáramos
uno por uno, empezando obviamente por las damas. Claudia Sheinbaum me parece un muy buen perfil, salvo tu mejor opinión. Estaría padre tener una presidenta mujer, ¿no? ¿Qué te parecería? Sí, bueno, claro, por supuesto. A ver, yo siempre he dicho que estamos viviendo el tiempo de las mujeres, ¿no? Y hay que promover todo lo que sea mujer, hay que promoverlo, hay que apoyarlo, ¿no? Entonces yo creo que sin duda Claudia es un perfil muy interesante. También creo que Marcelo es una persona que ha estado en el movimiento desde hace mucho tiempo. Sin embargo, mi muy particular punto de vista, y con mucho respeto a los compañeros, a la compañera Claudia y al compañero Marcelo, es que tenemos un gran perfil, un gran político, un gran operador y sin duda el personaje más cercano y más parecido a Andrés Manuel López Obrador es Adán Augusto López. Me parece que el secretario de Gobernación nos ha enseñado en el poco tiempo que lleva al frente de la Secretaría de Gobernación una forma de hacer política espectacular, una enorme sensibilidad de entender lo que representa la cuarta transformación, una lealtad absoluta con el presidente de la República. Y yo cuando lo analizo, de hecho, hace unos días escribí un artículo sobre Adán Augusto en el Heraldo de México, donde publico mis columnas todos los lunes, decía que daba mucho gusto tener a un secretario de Gobernación como Adán Augusto López, ¿no? Que está muy concentrado en su trabajo, ¿no? Yo lo veo trabajando y demostrando de esa forma que puede ser, sin duda, una de las corcholatas más importantes. Cualquiera que sea, Ricardo, sin duda, será, lo importante es que el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador siga adelante. Yo creo que, y retomo las frases de una entrevista que recientemente hizo justamente Adán Augusto López a La Jornada, ¿no? Andrés Manuel López Obrador es origen y destino de la cuarta transformación. Así es que quien quiera que sea la persona que le toque encabezar para 2024 el proyecto obradorista, tendrá que sin duda representar los valores de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y afortunadamente, como te digo, en 2024 no tengo la menor duda, Morena va a ganar y tenemos tres excelentes corcholatas y en mi opinión muy particular tenemos en Adán Augusto una figura, en mi opinión, que puede sin lugar a dudas gobernar de una forma muy, muy, muy parecida al presidente de la República en nuestro país. Dejamos de lado a los otros candidatos y a los otros perfiles como Ricardo Monreal y al mismo Noroña que lo citabas hace un rato. Pues mira, Fernández Noroña es un gran parlamentario, ¿no? Yo creo que Increíble. si algo tiene Fernández Noroña es una gran capacidad, cómo nos ha ayudado en el Congreso, Sin cómo ha duda. ayudado en el discurso, cómo ha ayudado en el debate. Yo creo que no hay un mejor referente hombre parlamentario que el mismo Fernández Noroña, ¿no? Así como tenemos ahora el relevo generacional del otro lado con Andrea Chávez, ¿no? Que es espectacular, es decir, Claro. una joven que está simple y sencillamente revolucionando el poder legislativo con una narrativa, con un discurso aguerrido, pero siempre perfectamente bien estudiado. Me parece que tenemos grandes referentes, ¿no? Y Ricardo Monreal, pues sin duda ha sido un gran operador del presidente, ¿no? Sin embargo, yo sí estoy algo sorprendido de los recientes acontecimientos. Eh, ojalá y pronto lo tengamos nuevamente en el camino de seguir sirviendo al proyecto obradorista, independientemente de, de las intenciones que él tenga. Yo creo que es una pieza importante para la cuarta transformación. Yo creo que lo ha sido durante muchos años y yo creo que justamente hoy veía yo una reunión del secretario de Gobernación con Ricardo Monreal en el Congreso, en donde por lo que veo viene una etapa nueva, en donde estoy seguro que todos van a salir fortalecidos y lo más importante es trabajar en unidad, no darle ni un pequeño espacio a la oposición para que trate de sacar provecho. Creo que mucho costó la lucha para tener un gobierno como el que tenemos, como para abrirle pequeños espacios a los conservadores. Hay que tratar de consolidar sin duda el proyecto de la cuarta transformación.
Sin duda, coincido completamente contigo. Yo también veo a la 4T en otros 6 años para darle continuidad a este gran proyecto con una aprobación del casi 70%. Creo que se mantendrá viva esta esperanza de seguir siendo gobernados por la 4T y que se consoliden todos los proyectos que ya vienen caminando. Amigo Arturo, agradezco muchísimo el que me hayas abierto este espacio, el que te hayas abierto un espacio en tu agenda que es bastante agitada. ¿Algo con lo que te quieras despedir, mi querido Arturo? Agradecerte mucho, querido Ricardo, el espacio que nos das para platicar con todo tu auditorio. Por supuesto, decirte que me siento muy contento de, reitero, pertenecer a un movimiento como este. Creo que muchos nos sentimos muy orgullosos y decirte que no hay que dejar de luchar para que este sueño que tuvimos muchos hace muchos años siga consolidándose, ¿no? Ya lo decía un gran personaje histórico, hasta la victoria siempre hay que Siempre. seguir luchando, ¿no? Hecho, pues Arturo, nuevamente agradezco. Esta fue la entrevista con mi amigo Arturo Ávila. Tratamos de hacer a manera de resumen un análisis del gobierno actual y bueno, este es el resultado. Ojalá les haya gustado. Gracias a todos los que se conectaron, gracias a todos los que pues pusieron sus comentarios y por favor ayúdenos a compartir. Arturo, te mando un abrazo y pues seguimos en contacto. Espero que no sea la última participación que hayas tenido con nosotros. No, hombre, vamos a darle para adelante. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a todo tu auditorio. Gracias a todos los que se conectaron. Excelente noche.